Ya, ahora sí, ¿me escuchan mejor? Buenas tardes a todos, chicos. ¿Me escuchan algo mejor? Estoy compartiendo la pantalla. Ahora, si se escucha muy bajo, me indican también, por favor. Ah, ya. Ok, ok, ya. Voy a cambiar todos los audios. Ya, perfecto, perfecto. La pantalla estoy presentando, sí se ve, ¿no? Ya, ahora sí, ¿se escucha mejor? Ya, ok, ya estamos entonces. Ya, estoy compartiendo también la pantalla, sí se ve, ¿no? No hay problema. Sí, listo. Ok, muchachos, entonces, mira por aquí. A ver, vemos por aquí las características de, bueno, dos sucesos interesantes, importantes, en el contexto del inicio de la llamada edad contemporánea, ¿correcto? Las famosas revoluciones burguesas. Dos sucesos, dos eventos trascendentales e importantes que permitieron el cambio, ya el viraje de la edad moderna hacia la edad contemporánea, y también marcó y catapultó a la sociedad burguesa a obtener el control político que tanto ansiaba, ¿correcto? Que tanto buscó en la edad moderna. Recuerda, la edad moderna se caracterizó por ello, se caracterizó por la lucha, por la pugna de los burgueses o la burguesía por obtener el control político, ¿correcto? Por obtener control político, por asegurar, lógicamente, su actividad comercial, expandir el sistema capitalista o mercantilista, ¿no? Y lógicamente eso se hace desde el gobierno, ¿no? Desde el poder, tomando el poder, ¿correcto? Entonces, el contexto social o la convulsión social empujó o impulsó esta gran transformación en cuanto a la transformación política, transformación económica y transformación social, ¿ya? Inglaterra ya había dado visos de cómo la burguesía tomaba el poder, implantando el parlamento o un sistema parlamentario, ¿no? Llamado, bueno, pues, el llamado sistema constitucional, ¿correcto? ¿Ya? La monarquía constitucional, que se llamó en Inglaterra.
que permitió a los burgueses tomar el control del parlamento y tomar decisiones políticas. Ya ese era un antecedente, ¿no? Lo cual buscan imitar o imitarse, ¿no? En Francia. Y lo que sucede en los Estados Unidos o en las 13 colonias norteamericanas es, pues, el inicio también del proceso de independencia, ¿correcto? Ahora, pero todo esto en el marco de la expansión y la difusión de las famosas ideas o el pensamiento ilustrado, la difusión de la ilustración, que se basaba en pilares como la justicia, ¿no? La igualdad, la justicia, la soberanía, ¿correcto? Entonces, estos ideales, ¿no? De justicia social, de igualdad, llevaron o impulsaron a la población, impulsaron a la gente, ¿no? A la población común a pues buscar esa transformación en materia política. Bueno, en el caso de 13 colonias fue su lucha y su pugna contra la corona inglesa, ¿correcto? Y en el caso de Francia es la pugna de la sociedad burguesa con el apoyo de la población común contra el sistema monárquico, ¿no? Contra el absolutismo de Luisito XVI. Muy bien. Entonces, por acá vamos comenzando con eso. La llamada revolución burguesa fueron procesos históricos liderados por se entiende, la burguesía, que progresivamente eliminaron el antiguo régimen. Ya, como te digo, en realidad lo que buscaban era el control político. ¿Y el control político para qué? Para asegurar y tener control económico o seguir asegurando su control económico, ¿no? Muy bien, esa es la independencia de las 13 colonias y la revolución en Francia, ¿correcto? Respecto a la independencia de las llamadas 13 colonias norteamericanas. El antecedente, bueno, recuerda que estas colonias primero se establecieron en las costas orientales de Norteamérica, en la cuenca del Atlántico, en diferentes oleadas, ¿no? Bueno, que tuvieron, bueno, fueron empujadas por, le llamaron algunos la persecución, ¿no? Religiosa de la población, bueno, por cuestiones religiosas, ¿no? La población de Inglaterra, de la población británica, escapa, ¿correcto? De Reino Unido, escapan de Europa y lógicamente encuentran refugio en Norteamérica, ya en esta parte de las costas orientales de Norteamérica en el Atlántico. Varias familias, lógicamente por el tema de la diferencia o la diferenciación, la persecución religiosa, lo llaman algunos, protestante, ¿no? Recuerda, se pone de moda la religión protestante, los luteranos, ¿no? Los cristianos, ¿ya? Ortodoxo, ¿no? El cristiano ortodoxo, bueno, todos ellos, ante esa diversidad y diferenciación, entonces muchos huyen, salen de Europa, ¿correcto? Y buscan un refugio en Norteamérica. Se establecen así las llamadas 13 colonias, ¿correcto? Siglo XVII, aproximadamente, comienzan a establecerse o colonizar estas costas de Norteamérica, fundándose las colonias así de Massachusetts, New Jersey, ya Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Virginia, las famosas Carolinas, Georgia, ¿no? Entre las primeras colonias. Después de casi un siglo, ¿no? Ya de colonizar ese territorio, lógicamente los colonos, aún estando fuera de Inglaterra, le rendían obediencia, ¿no? A la corona inglesa, ¿correcto? Esta se traducía a través de qué? Del pago de impuestos, ¿correcto? A cambio de tener, pues, claro, no había noción de nacionalidad, ¿no? De territorialidad norteamericana, ¿no? Recuerda que estos colonos, lógicamente, se consideraban ingleses, se consideraban británicos, y, lógicamente, por considerarse británicos, es que tenían que pagar tributos o impuestos, ¿correcto? Para que así la corona también los reconociese. El asunto es que pagaban tributos, impuestos, pero no eran parte de las decisiones sobre su territorio. La decisión la tomaba el Parlamento sobre las colonias. Y los colonos no tuvieron pues la oportunidad, no tuvieron la oportunidad nunca de poder tomar alguna decisión, ¿no? En cuanto a al territorio que ocupaban, ¿correcto? No tenían la capacidad ya de poder
no tienen la capacidad de poder establecer políticas o tomar sus propias decisiones políticas en cuanto al manejo de su territorio y menos aún de sus impuestos, ¿no? Ya, entonces esa situación estaba aquí generando un problema, diferencias. Otro problema, la guerra de los 7 años, ¿no? La cuestión económica. ¿Qué pasa? La guerra de los 7 años que se desarrolló en Europa, entre 1756 a 1763, enfrenta, recuerda, Inglaterra, Francia, siempre estaban en conflictos, en enfrentamientos. Y producto de esta guerra de los 7 años, hay una, lógicamente, carga económica importante. Ya a pesar de que Inglaterra vence, queda con problemas económicos. Ahora, además, quienes apoyan a los ingleses en esta guerra de los 7 años son los colonos. Van tropas de los colonos norteamericanos a la guerra de los 7 años a apoyar a Inglaterra, su corona. Muy bien, o sea, van, participan en la guerra, luchan por Inglaterra y cuando regresan, Inglaterra te cobra más. O sea, tú fuiste, peleaste por ellos, luchaste por ellos, o sea, arriesgaste tu vida por ellos, caíste en el campo de batalla por defender a la corona inglesa y cuando regresas a tu casa, ¿qué pasa? Te comienzan a cobrar más. ¿Claro? Eso es lo que hacen los británicos, ¿no? O el Parlamento británico. Impone más impuestos. ¿Y esto por qué? Porque hay que de alguna manera recuperarse económicamente. Vuelvo a repetir, ganó la guerra, sí, ganaste la guerra, pero económicamente quedaste mal. Una guerra siempre genera gastos, tanto al vencedor como al perdedor. Lógicamente el perdedor se queda con las mayores atrocidades económicas, pero el vencedor igual también tiene problemas económicos. Bueno, entonces, ¿cómo vieron la forma de poder recuperarse económicamente? Ah, bueno, pues lo más fácil, ¿no? Hay que cobrarle más a los colonos y se les recargó más impuestos. ¿Está bien? Se incrementó y después se buscaron incrementar el control en las colonias que, bueno, lógicamente afectarían su actividad comercial y política. ¿Ya? Comienzan a subir los impuestos, ¿correcto? Las limitaciones comerciales. Los colonos no podían comercializar con ningún otro territorio que no sea, lógicamente, Inglaterra, tanto para comprar productos como para vender. Ya recuerda que ya aquí los colonos comienzan a producir. Ah, ya, un detalle. Estos colonos norteamericanos, recuerda los colonos que llegaron a Norteamérica, a diferencia de lo que ocurrió en Sudamérica, no pues llegaron pues hombres solos que venían buscando una nueva oportunidad de resarcirse, ¿no? O bueno, una nueva oportunidad de desarrollo, no. En el caso de los colonos británicos, los que migran son familias, ¿correcto? ¿No? Parejas con hijos, ¿no? Entonces, por eso que no hay proceso de mestizaje, lo que sí ocurrió en Sudamérica, ¿no? Vienen, pues recuerda, hombres solos, varios meses navegando, llegan y, bueno, pues sabemos las atrocidades que cometieron. Y el resultado de ello, el mestizaje, lo que no sucedió en Norteamérica para nada. Al contrario, llegaron, tomaron territorio norteamericano, tomaron territorio en Norteamérica y lo que hicieron fue desalojar a la población nativa. Recuerda, ¿no? Por eso de las películas del Viejo Oeste, ¿ya? Lo que hacen los colonos es, bueno, con armas, armamento, caballería, de quitar de sus tierras a la población nativa, a los indios, lógicamente norteamericanos, ¿no? A los Pieles Rojas, a los Nukes, ¿correcto? A los apaches, y estos fueron relegados a las montañas, ¿correcto? Tuvieron que refugiarse en las montañas, ¿ya? Y lógicamente los colonos quisieron avanzar hacia el occidente. Por eso las películas del nombre El Viejo Oeste, ¿no? Para avanzar hacia el oeste. Ahora, territorios que también estaban en disputa, ¿no? Porque eran de la corona, que eran de la corona británica, ¿ya? Y que también franceses reclamaban, ¿no? Bueno, esa es otra parte también de los conflictos. Muy bien, entonces, se incrementan los impuestos, las limitaciones comerciales. Ah, ya, aquí ya también estaba de moda algo, ¿no? Ojo, ya existía el contrabando. Por ahí alguien comercializaba de manera, lógicamente, ilegal productos en Norteamérica o los compraba de Sudamérica, de las colonias sudamericanas, que también recuerda están obligadas solamente a comprarle y venderle a España. O sea, la actividad comercial se hacía de corona a corona, ¿no? Si tú querías un producto que viniera de España, o bueno, en este caso de las colonias sudamericanas o del Caribe, tenías que, a través de tu corona, pedirle permiso que le compre a la corona española. ¿No? Así era la actividad comercial y era, pues, lógicamente engorroso y perdías económicamente, ¿no? Porque la corona inglesa no te compraba porque quería, por proteger tu economía, no, te cobraba un impuesto a ti. Así el negocio con los españoles. La corona española también sacaba su parte y así, lógicamente, se encarecía el producto. Entonces, ¿qué sucedía?
Contrabando, ¿no? Recuerda que en Sudamérica, Centroamérica, ¿qué tenemos? Azúcar, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos unos productos, ¿no? Exacto, por eso ahí aparecen también los piratas, los corsarios, ¿ya? Bueno, entonces toda esta situación hace de que Inglaterra busque controlar mejor, ¿no? A su colonia. Y esto genera mayor cantidad de limitaciones comerciales. Hasta el precio del papel sube, ¿no? Por un sello en el papel. Está bien, el famoso impuesto al timbre, que era el sellito que te ponía la corona inglesa en el papel. Eso se duplica, claro. Y tú necesitabas ese papel para hacer los trámites, para comprar, para vender. Bueno, otra causa de la rebelión de los colonos es la ausencia de representantes en el Parlamento, ¿correcto? El Parlamento en Inglaterra solamente estaba tomado por, lógicamente, población o burgueses británicos, burgueses en Europa, y no se le dio jamás una participación a los burgueses en Norteamérica. No pudieron tener representantes, se opuso. En realidad, esta independencia es resultado del enfrentamiento directo entre la burguesía colonial contra la burguesía metropolitana, ¿no? Desde la metrópoli la burguesía mantenía todo el control. Y lógicamente en esa rivalidad comercial se buscaba que los colonos, su producción disminuya o no se vendiera tan alegremente en Europa, ¿no? Porque los iba a afectar a ellos. Bueno, toda situación entonces, la ausencia de la participación política de los colonos del Parlamento y lógicamente la influencia de la ilustración, la difusión del pensamiento ilustrado, generan o son los factores que influyen en la independencia entonces de las 13 colonias. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, el proceso, ¿cómo se desarrolla? Ante esta recarga de impuestos, ante esta recarga de carga fiscal, de esta recarga fiscal, ¿no? Ante la negativa de la participación política y sobre todo, ¿no? De haber participado en la guerra, haberte apoyado en la guerra y luego me cobres por haberte ayudado, o sea, ya generó el descontento y se recarga el impuesto al té. Recuerda que el té es un producto símbolo en la cultura británica. Ya recuerda que los famosos británicos tienen su famosa hora del té en la tardecita. Todos los ingleses salen del trabajo 5, 6 de la tarde y lo primero que hacen es ir, buscar un bar o una cafetería y tomar el té. Y compartir una tertulia, es clásico, ¿no? Todos los ingleses. Y si no, solo no importa, se meten a hombre, es algo tradicional, ¿ya? Y lógicamente en las colonias también se practicaba lo mismo. Entonces el incremento es como que en Perú, no, acá no hay pues hora del té, lonchecito lo llamaron acá, pero eso es parte de la cultura europea, ¿no? Acá es como que, no sé, allá, es como aquí en el Perú, ya, la clásica. Muchachos, bueno, quizás los varoncitos saben más de esto, ¿no? Termina la pichanga, termina el fulbito y lo usual en el 85-90% de peloteros, ¿qué sucede después de que acaba el fulbito? El partidito, la pichanguita, como que es algo cultural, tradicional en el pelotero peruano. La gaseosita, muy bien, exacto, exacto, ¿no? Ir tomar gaseosa, ya. Ok, ya, eso es algo clásico, ¿correcto? Ya, para los ingleses igual, ¿no? Sale de trabajar y el tecito. Oh, chichita de jora, ya, muy bien, chicha de jora. Bueno, ya, lo que haya, ¿no? Pero es ir y tomar algo, ¿no? Algún líquido me refiero, ¿no? Ir y tomar algún líquido después de la pichanga ya. Es algo casi tradicional. Y casi el 90% de los peloteros lo hace. ¿Está bien? Ya, entonces, en los ingleses la cultura es la misma, o bueno, algo similar, ¿no? Termina ayahuasca el otro. No te pases ayahuasca. Bueno, ya, en los ingleses es terminar la jornada laboral e ir corriendo por el té. ¿Está bien? Ir corriendo por el té. Ya, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Como era un producto de consumo masivo, ¿ya? La corona decide incrementar el impuesto al té. O sea, pero el té era más barato allá en Inglaterra, allá en Europa, pero lo encarecen acá en América, ¿correcto? Para que acá en América se incremente el precio. Ya, entonces esa situación generó el descontento social, ¿no? La corona monopolizó la venta total del té. O sea, ya no podían ni siquiera, o sea, le estaba prohibiendo que produjeran el té aquí en América, ¿correcto?
Entonces, ante esa situación, pues, ¿qué hacen los colonos? Protestan. Y la protesta significó arrojar un cargamento de té proveniente de Europa en el puerto de Boston, por eso se llamó el motín de Boston. Arrojaron un cargamento de té, varias cajas, todo el cargamento. Y esto implicó que desde la corona, ante la noticia, pues tomaran medidas drásticas, sanciones a los colonos. Entre esas sanciones está la aplicación de las llamadas leyes intolerables. ¿Cuáles eran estas? En primer lugar, los ingleses o el Parlamento inglés decidió nombrar a un gobernador en la colonia. O sea, imitar algo muy similar a lo que ocurría en Sudamérica, en las colonias españolas, donde, pues, bueno, había un gobernador, pero acá era llamado virrey, ¿correcto? En Inglaterra, recuerda que el rey, pues, no es el que tiene el poder, es el parlamento. Entonces, el parlamento quiere imponer un gobernador, pero más o menos la forma es la distinta, ¿no? Es un representante del parlamento aquí en la colonia, ¿ya? Además, la obligación del pago por los daños causados o por haber arrojado el té, que pagaran todo ese cargamento. Los colonos no quisieron, porque ¿cómo te voy a pagar lo que no he consumido? Además, lo que protestaron fueron unos cuantos, no fueron todos. Entonces yo no voy a pagar porque otro protestó, lanzó el té y yo qué culpa tengo, ¿no? Entonces esto generó el desazón aún mayor de la población colonial. Así, entonces, pasan los meses y se convoca el primer Congreso Continental ante la presión y hostigamiento de Inglaterra, ¿no? ¿Por qué? Le pagaras. Así entonces el primer Congreso Continental en 1774, ¿correcto? Donde se rechazaron las políticas intervencionistas, se rechazó la intervención del gobernador, ¿no? Y se le desconoció. Así se rompen relaciones comerciales entonces con Inglaterra. Decían los colonos, las colonias, ya romper relaciones comerciales con Inglaterra, o sea, ya no aceptar que llegue ningún buque inglés con productos, no comprarle. O sea, ya eso era una especie de darte una autonomía económica, ¿no? Muy bien, entonces las hostilidades inglesas comienzan a darse, ya comienzan los enfrentamientos, e Inglaterra comienza a enviar contingentes más fuertes lógicamente, ejércitos, ¿no? Mucho más numerosos, más fuertes, para poder intervenir en la colonia. Así es el Segundo Congreso Continental, 1775 al 81, donde se establece este segundo congreso que decide, bueno, representantes de todas las colonias, deciden constituir o dar origen al primer ejército continental, ¿correcto? Se decide entonces armar el ejército continental, el cual estaría a cargo o al mando de quién, del famoso George Washington. Sería designado el comandante en jefe del ejército continental. Ya Washington era un hombre de experiencia, recuerda, había luchado justamente en la guerra de los 7 años, ¿correcto? Había ya participado en la guerra de los 7 años, por lo cual entonces ya tenía toda la experiencia, ¿no? Además, habían soldados en la colonia, había soldados americanos que ya tenían participación en las guerras en Europa, ¿correcto? Entonces, estos formaron el primer ejército continental y comienza la convocatoria. Y son miles, ¿no? De jóvenes o muchachitos de la colonia o colonos que se incorporan al ejército, ¿correcto? Justamente los ideólogos comienzan a hacer la convocatoria, en este caso Thomas Jefferson, uno de ellos, ya despiertan pues el patriotismo, el nacionalismo, ya la identidad con la tierra donde han nacido. O sea, aquí ya la gente comienza a olvidarse que es inglés, ya aquí nadie se considera inglés. ¿Por qué? Porque la corona británica no te considera así. ¿Está bien? Muy bien. Entonces se da así, en este contexto, la declaración de la independencia. ¿Correcto? Ante el rechazo de la corona a retirar la ley, ojo, hasta ahí las protestas iban con el objetivo de que Inglaterra o el Parlamento inglés retirara, desde la corona se retiraran esas medidas intolerables. Pero como insistieron, entonces se declaró la independencia. Se redactó el documento de la independencia, ¿correcto? El 4 de julio de 1776. Como principal ideólogo, como te dije hace un momento, figura Thomas Jefferson, ¿no? Como el principal ideólogo y uno de los que elabora este documento, la llamada Declaración de la Independencia, el famoso 4 de julio de 1776, ¿no? The Independence Day, ¿no? Entonces establece 1776. Con ello viene, lógicamente, la reacción de la corona. Esa reacción nos lleva a los enfrentamientos más fuertes, entre ellos la primera batalla
cruenta, ¿no? La de 1777, la batalla de Saratoga, donde los colonos muestran un nivel militar ejemplar, puesto que había desventaja, lógicamente el poderío militar británico era mucho más fuerte, los colonos pudieron resistir. Se considera una victoria colonial. Bueno, en realidad una victoria de los, ¿no? De los patriotas, lo llamaban así, se hicieron llamar patriotas, ¿no? Bueno, se considera un triunfo, pero en realidad más que un triunfo fue evitar una invasión. Evitar, lógicamente, que los controlaran. Fue resistir una invasión. ¿Está bien? Ante esta situación, en esta batalla de Saratoga, esto motiva la intervención viene el apoyo internacional, el apoyo de otras coronas, como es el caso de la corona española, ¿no? También parte del Nederland, o bueno, Holanda en ese momento llamado así, y lógicamente Francia, ¿ya? El rey francés, al ver que y bueno, lógicamente ante la noticia de que los colonos resistieron a la batalla de Saratoga, y que lógicamente están en capacidad de seguir enfrentándose, bueno, pues Francia decide poner la suya en la guerra. El rey Luchito XVI se quiere bañar de gloria en una guerra ajena y le decide enviar su apoyo, ¿no? En armamentos, ejércitos a los patriotas, ¿no? Norteamericanos. Lo propio hace Holanda, aunque en menor medida, y España también apoya con algunos soldaditos, ¿no? Y algunos indios que fueron llevados de acá de Sudamérica a apoyar en la guerra en Norteamérica, ¿ya? Y así entonces, es el contexto de la batalla de Yorktown, ¿correcto? Entramos a la guerra más fuerte. Esta sí fue la batalla más sangrienta y con mayor cantidad de bajas. La batalla de Yorktown, 1781, ¿correcto? La cual sí selló sí el triunfo de los patriotas. Esto sí selló el triunfo total de los patriotas, ¿correcto? Aquí sí las tropas de la corona, las tropas británicas tuvieron que retroceder. Y es más, los altos mandos militares británicos pidieron la rendición, ¿correcto? Terminaron finalmente rindiéndose. Y ante esa derrota, la noticia llega al rey. En Inglaterra no le queda otra al rey ya reconocer su derrota. Jorgito III, creo que era el rey o la autoridad real en Inglaterra. Ahora el asunto es, ya gané, logré mi independencia, ahora sí, la tienes que reconocer. Ya, ahora no se ponen de acuerdo dónde, ¿no? Ya está bien, ya pues, caballero, perdí, dijo el rey en Inglaterra, ¿no? Jorgito III. Ahora, Washington le dice, ven y fírmamelo acá, fírmame el papel aquí en Norteamérica, ¿no? Lógicamente que el rey de Inglaterra dijo, yo que voy a ir para allá, ¿no? Van a buscar matarme quizás. Ven tú aquí y yo acá te firmo el papel. No, pues el que ha perdido no puede poner las condiciones, ¿no? Entonces salió como árbitro Luchito XVI de Francia. Luchito XVI dijo, no, oh, no, no sé, dijo, no, ¿cómo es posible? Yo pongo la casa, ¿no? Pues, ¿qué hizo Luchito XVI? Puso la casita, puso Versalles, correcto, como un punto intermedio, para que Washington y Jorge III firmaran el Tratado de Versalles, con la cual finalmente la corona inglesa termina reconociendo su derrota y reconociendo, perdón, aceptando la derrota y reconociendo la independencia norteamericana, 1783, con la cual nace ahora sí oficialmente, o se reconoce, ¿no? A la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué hacen los norteamericanos? Bueno, crean su constitución, comienzan su independencia, su vida allá independiente, con, bueno, Washington interinamente al mando, y se establece una comisión, ¿no? Un parlamento para... ¿Y qué pasa si no se reconocía la derrota? Lógicamente las batallas continuaban, ¿no? Eso significaba que la guerra tenía que continuar. O sea, aceptar la derrota, ¿ya? Es decir, ya, bueno, ya se acabó la guerra. Pero si el rey no hubiera aceptado la derrota, significaba que hubiera seguido insistiendo, enviando más tropas, más armamento, ¿no? Siguiendo la guerra, ¿no? Entonces eso significaría gasto. Y ya no había plata, no había recursos seguros, por eso aceptó la independencia, ¿no? Así entonces, el nuevo Estado
o los nuevos estados, lo que hacen es redactar su constitución, 1787, ¿correcto? Bajo el contexto de que, de ser considerados una república. ¿Correcto? Y ojo, los norteamericanos quedarían con una sola constitución, ¿correcto? Ellos no tendrían dos constituciones, ¿ah? Ellos, bueno, no cambiarían de constitución, se quedarían con una sola constitución. ¿Claro? ¿Sí me escuchas? ¿Cierto? ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí, ya. Ya, muy bien. Ya, entonces. Ay, caramba, no sé qué está pasando acá con mi equipo, discúlpeme. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, ahora sí. Sí me estás escuchando, ¿no? Ya. Ay, no, en el tema de las banderas eso va cambiando, ¿no? Eso va cambiando, ¿correcto? Eh, Ojo, nacen los tres estados, pero hay territorios que se van a anexar, o territorios que están en ese contexto de ser un estado, ¿no? Recuerda, ¿no? El tema de Puerto Rico, que ya la están colonizando, ¿no? Esa fue la guerra con España, ¿no? ¿Correcto? Bueno, Washington fue el primer presidente, se estableció el derecho a la ciudadanía, ya ahora sí ya nadie era pues súbdito de la corona británica, todos eran ciudadanos norteamericanos de los Estados Unidos, y esto influyó en la revolución en Francia y la independencia en las colonias españolas, en Hispanoamérica, ¿no? En Sudamérica sobre todo, ¿no? Comienza entonces la rebelión también en Sudamérica, inspiradas en esta independencia de las 13 colonias norteamericanas. Claro que los contextos serían diferentes, ¿no? Muy bien. Ahora, eso es lo que ocurre en Norteamérica, ¿no? Nace una nueva república, ahora sí nacen la Confederación de los Estados Norteamericanos, ya de manera libre, independiente, y con ello comienza unas primeras, ¿cómo llamarlo? Unos primeros ejemplos del desarrollo de una economía liberal, ¿correcto? Ahora sí ya no dependían de la corona, ¿no? Entonces comienza el librecambismo y lógicamente la búsqueda de territorios, la búsqueda de mercados. Y así vendrían los problemas con los demás territorios en la región, ¿no? En América, como es el caso, ¿no? Con los territorios en Cuba, Puerto Rico, México, y la expansión de las 13 colonias hacia el occidente, ¿no? Y lo logran, ¿correcto? Ya. Pero lógicamente habría un enfrentamiento interno, ¿no? Después de que se independiza de Estados Unidos, vendría el conflicto entre las colonias del norte y las colonias del sur, la llamada Guerra de Secesión. Te lo dejo ahí porque eso lo mencionaremos más adelante, la Guerra de Secesión norteamericana, ¿ya? Ok, ahora vamos a Europa, Francia. También con la independencia de las 13 colonias en Francia, pues también se da el clima, ¿no? Se sobrecarga, ¿no? Con estos ideales de que podían conseguir la población esos cambios, esa transformación política y económica. Bueno, la revolución en Francia en realidad marca el inicio de la edad contemporánea, la previa, el calentamiento, la entradita, ¿no? A la edad contemporánea en la independencia de 13 colonias. Y la revolución francesa ya
y marca el inicio de esta nueva etapa histórica. La causa de la revolución en Francia, en las de carácter económico, está la crisis fiscal, la guerra de los 7 años, recuerda, deja a Misia a Francia, ¿correcto? Lógicamente no hay plata de la guerra de los 7 años, y después todavía no hay plata y te metes en la guerra de independencia de 13 colonias, ¿correcto? Muy bien, entonces, y no hay billete, y la inflación crecía en Francia. El despilfarro económico de la corte de Versalles, ¿ya? Sobre todo en la pareja, pues, de la pareja noble, ¿no? De Luchito XVI y María Antonieta, la famosa María Antonieta. Y los dos, unos egocéntricos espectaculares. María Antonieta gastando lo que Francia no tenía. Como a Inglaterra no le ganabas en la vida militar, ¿no? No le ganabas guerras, había que ganarle económicamente, ¿no? Quien demostraba más pomposidad, más lujos, era Francia. Esa era su forma de, ¿no? de ganar. Y María Antonieta gastaba, repito, lo que Francia no tenía. Y su egocentrismo llevó a hacer gastos, pues, hasta anecdótico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Por ejemplo, María Antonieta mandaba hacerse, pues, unos vestidos caros, ¿no? Traía telas desde la India, desde China, y tenían que hacerle un vestido espectacular. Y lógicamente, si la reina se manda a hacer vestido nuevo, ¿con qué objetivo es campeón? Para guardarlo, chicas, si se compran ropita nueva, lógicamente es para lucirlo. Pero la reina, ¿dónde lo va a lucir? ¿En el mercado? ¿En la pollada? ¿En la yunzada? No, ¿cierto? La reina tiene que lucir traje nuevo. ¿Y dónde lo va a hacer? Exacto. Tiene que ser en Palacio, en Versalles. ¿Correcto? Y lógicamente ella, no puede, ella tenía que invitar a la gente para que la vea, ¿no? Armaba unos tonos espectaculares. Unas fiestas pomposas armaba María Antonieta. Profe, ¿y no estaba Misios? Ella no. Le habían dado la tarjeta de crédito ilimitada, ¿ya? A María Antonieta. Tú sabes, chicos saben, han visto ahí con papá, cuando a mamá o a una mujer le dan la tarjeta de crédito ilimitada, ya fue, ¿no? Comienza el despilfarro. María Antonieta mandaba a hacer unos tonos espectaculares. ¿Y a quién le recargaban esas fiestas, esos gastos? A la burguesía, ¿correcto? Cobraba impuestos, inventaban impuestos para recaudar billete y hacer el tono de María Antonieta. Ahora, no solamente era el vestido, ¿ah? ¿Correcto? ¿Qué hacía María Antonieta? Mandaba a cambiar las cortinas, los pisos, las alfombras del palacio de un color que hiciera juego con su vestido. Ojo, y eso ya no es broma. El egocentrismo la llevaba a ese nivel. Tenían que pintar todo el palacio, cambiar las alfombras, las cortinas, del color que hiciera juego con el color del vestido que iba a lucir la reina para el tono del sábado. ¿Me dejó entender? Mandaban a traer alfombras, cortinas desde India, ¿ya? Para poder hacer la fiesta. Imagínate esos gastos innecesarios. ¿Y solamente a quién se invitaba? Lógicamente a la gente de la corte, ¿no? A la gentita. ¿A quiénes se invitaba? Se invitaba pues a los condes, duques, marqueses. Y los que pagaban por la fiesta, a los que le cobraban para la fiesta, eran los burgueses. Y ni un burgués entraba. ¿Me dejo entender? O sea, te picaban a ti para el billete, te cobraban un impuesto, tú pagabas, te obligaban a pagar y para que otros tonearan. Porque ellos no pagaban nada. Recuerda por los privilegios, ser noble, ¿no? Entonces, y la situación pues se hizo caótica. Y lo peor, que los nobles en la madrugada, avanzadas las horas, recuerda pues los últimos que se quedan en la fiesta, ya al amanecer, 5 de la mañana, 6 de la mañana, en el estado que estaban, ¿no? Tanto vino. ¿Qué ocurre? Pues la comida, había comida, infinidad de comida, que ya no querían. Bueno, simplemente los nobles agarraban la comida y la lanzaban por la ventana. Y afuera, a la gente es ahora yendo corriendo con sus canastas, sus cestos, a recoger lo que los nobles tiraban por la ventana, en signo de burla a ellos, ¿no? De desprecio hacia la población. Entonces esta situación ya no daba para más.
¿no? Así estaba la situación económica en Francia, y la gente afuera sin tener que comer. La crisis agrícola, peor que había habido sequías. No había producción agrícola, había descendido, y los productos se habían encarecido, por eso la inflación, que es más o menos lo que vamos a pasar aquí más o menos a fines del año, ¿sí? Más o menos crisis agrícola, ¿ya? Entonces llevó al estallido de la revolución. Otro problema, otras causas, la desigualdad social, ¿no? La que privilegiaban las minorías, al clero y la nobleza, que no pagaban impuestos, gozaban de tierras, de una infinidad de privilegios, sin pagar nada, y recargándole sus gastos a la población, y en este caso al burgués también, ¿no? Y obligaba a las mayorías, al tercer estado, a pagar tributos. El tercer estado, el estado llano también lo llamaban, ¿no? ¿Dónde? ¿Quién estaba? Junto con el campesino, con el obrero, con el herrero, ¿no? Con el panadero. ¿Quién estaba dentro de ese grupo? El burgués, el dueño de los talleres, correcto, que tenía plata, pero seguía siendo miembro del llano, del pueblo, correcto, no tenía privilegios, y le recargaban económicamente los pagos. En lo político, la crisis del sistema absolutista, ¿no? Luchito XVI y la marginación contra los burgueses, y en el campo ideológico, la ilustración, lógicamente, ¿no? El cuestionamiento del antiguo régimen fue uno de los temas entonces que motivaron la caída del régimen, ¿correcto? Muy bien, el proceso. A ver, en la etapa monárquica, correcto, la etapa monárquica, ya, tenemos todavía el rey, se da la convocatoria de los estados generales. El rey convoca a los estados generales, Luis XVI convoca a todos los representantes de los tres estados, o estamentos, para tomar decisiones, ¿no? Y ver cómo salía la crisis. La idea no fue mala, el problema es que no se llegó a ninguna solución. En la asamblea participaron representantes de los estamentos para solucionar la crisis fiscal. Entonces aquí el primer requisito es quitarle la tarjeta a María Antonieta. Te imaginarás que María Antonieta hizo un escándalo, ¿no? Cuando le dijeron te quitamos la tarjeta. Prohibidos los tonos, las fiestas. Ya la corte no podía hacer gastos innecesarios. Y se le pidió que pagara impuestos, tanto al noble como al clero. Uy, imagínate, ¿no? El arzobispo, el obispo se persinaba cuando le dijeron paga impuestos. Peor aún, cuando le dijeron trabaja, ¿no? Se persina, ¿no? Cuando le dijeron que tiene que trabajar el clero. Recuerda que el clero así nomás no trabaja, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Se dieron ideas, pero cuando se sometió a votación las ideas, ahí vino la discrepancia. El Estado llano, el pueblo, pidió que el voto sea individual, por hombre, ¿no? Que estuviera presente en la reunión. Y el clero, junto con la nobleza, dijeron no, que el voto sea estamental. O sea, solamente hubieran tres votos. Un voto por los nobles, un voto por el clero y un voto por el pueblo. Lógicamente, el voto del clero y la nobleza iban a ir siempre de la misma forma, ¿no? El mismo camino. Iban a ganar el voto estamental o al voto del pueblo, ¿no? En cambio, si era el voto individual, lógicamente lo iba a ganar el Estado llano, porque habían como 500 representantes en esa reunión del Estado del pueblo. Entre noble y clero no sumaban ni 300, 200 y tantos, ¿ya? Entonces, ante esa discrepancia es que el Estado llano se retira de la reunión y convocan a la Asamblea Nacional. Los representantes del tercer estado se reúnen en el salón de juego La Pelota, ¿no? En las afueras de Versalles, ¿correcto? Y deciden ahí quedarse hasta redactar una constitución. Primero, la Asamblea Nacional tiene como objetivo redactar la constitución, ¿correcto? Inicialmente, pues hablando de los juegos de La Pelota, nadie le paró pelotas, ¿no? Pero, producto de la presión social y la crisis en las calles, es que algunos nobles inclusive se sumaron a la Asamblea Nacional y también algunos miembros del clero. Finalmente tuvo que el mismo rey aceptar la existencia de esta Asamblea Nacional. Entonces la Asamblea redacta la Constitución, terminan de redactarla y le piden al rey que la firmara, que la reconociera. Así entonces se forma la Asamblea Nacional Constituyente, ¿correcto? El rey lógicamente se opone de todas maneras, ¿ya? Pero finalmente tuvo que reconocerla. A través de la Constitución se imponía, por ejemplo, la presencia de un ministro de Economía, ¿ya? El ministro de Economía que controlaba los gastos. Ya los reyes no podían disponer, la nobleza no podía disponer del dinero en Francia, sino que hubiera un ministro de Economía, a la cual María Antonieta se opuso porque el ministro le prohibió cualquier gasto a ella. Ya no vestidos, ya no fiestas, ya no peinados, porque Versalles se había convertido en el guaralino de Europa. Todos los sábados había tono.
¿correcto? Fiesta, tono de amanecida. Entonces le dijeron a María Antonieta, ya no, tus fiestas ya no van, ¿correcto? María Antonieta conspiró entonces contra el ministro y finalmente lo acusó de, pues, bueno, lo acusa, ¿no? De haber traicionado la confianza de ellos y lo encierran en el Palacio de la Bastilla, en el Torreón de la Bastilla. Entonces la población reacciona, ¿cómo es posible si él no ha hecho nada? No, ya lo encerraron. Solamente era porque María Antonieta quería deshacerse del ministro. Así entonces la gente sale y se da el día más, ¿cómo llamarlo? El día más, más conflictivo de toda esta rebelión, ¿no? El 14 de julio de 1789. ¿Qué sucede? La población va a las calles, pero en cantidad y con el objetivo de derrocar y tumbarse el sistema. Y lo logran, ¿no? Se da el asalto al Palacio de la Bastilla, ¿no? Al Torreón de la Bastilla, para liberar a quienes, a los dirigentes de la revolución, ¿no? Justamente la gota que derramó el vaso fue el encerrar al ministro de Economía, ¿no? Al que estaba manejando la billetera en Versalles. Ya, esa fue la gota que derramó el vaso. Se da el asalto a la Bastilla, ¿correcto? Y lógicamente un medio de caos, el vandalismo, pillaje, por todos lados, ¿no? Violaciones. Ya la gente pues tomó el control de una anarquía impresionante. Se denomina por eso etapa el Gran Miedo. Se asaltan castillos, graneros y todas las propiedades feudales. De los graneros se saca lógicamente alimento. Lo que la gente está buscando es comida, ¿correcto? Se asalta entonces los graneros, se llevan pues todos los productos de los nobles y también de la iglesia, del clero, ¿correcto? Pero la situación todavía perdura, ¿no? Los problemas siguen. Esa es la declaración de los derechos del hombre y ciudadano. ¿Por qué? La gente comienza no solamente a asaltar los graneros y los castillos, también comienza a asaltar los mercados. Y hay un problema. En el mercado, ¿quién es el dueño? Ya no es el noble. El dueño de los mercados y de las tiendas es pues el burgués. Por eso el burgués rapidito saca un papelito donde hay que redactar los derechos del hombre y ciudadano para que sean medidas que calmaran y menguaran la situación y la convulsión social. Así nace la Constitución de 1791, donde se establece una monarquía constitucional. Ojo, hasta ahí los franceses todavía quieren seguir teniendo rey, pero bajo un sistema copiando el modelo inglés, monarquía constitucional. Nadie hablaba de cortarle la cabeza al rey, solamente que existiera rey, pero que el rey solamente sea una figura social como era ya en Inglaterra, y la decisión la tomara el parlamento francés. Pero, ¿quiénes ocuparían los cargos en el parlamento? Los ciudadanos. ¿A quién se llama ciudadano? Aquel que paga impuestos, ¿correcto? Y Luchito XVI no se quedó tranquilo. ¿Qué hizo Luchito? Bueno, María Antonieta. Le piden ayuda a su familia, a los hermanos. ¿Ya? Ok, ya con la constitución reconocida y redactada, ¿qué hace Luchito? ¿Y qué hace María Antonieta? Recuerda que María Antonieta tiene su familia en Austria, ¿cierto? Y le pide a su papito, ¿no? A sus hermanitos que lo ayuden desde Austria y también a sus primos en Prusia, ¿correcto? ¿Ya? Y eso fue justo va a ser el detonante para acusarlo de traición a Luchito XVI. La Asamblea Legislativa, conformada por los clubes políticos, nacen los tres primeros clubes políticos en Francia, los fuldenses, girondinos y jacobinos, ¿correcto? Bueno, más o menos se les conoció de esta manera, ¿no? Los fuldenses serían aquellos pro monarquía, que se sentaron a la derecha justamente de la Asamblea, de que quedaron con ese nombre, la derecha. En el centro, los girondinos, que bueno, pues querían cambios, pero sin tocar la nobleza, y los jacobinos se sentaron a la izquierda de la reunión y eran los que sí exigían que se vayan todos, ¿no? Que cortarle la cabeza a todos, llamados jacobinos. ¿Está bien? Se da la invasión de Austria y Prusia, que quieren restituir el sistema monárquico, o sea, apoyando a Luchito XVI. Y cuando se enteran de que Luchito y María Antonieta le habían whatsappeado a Austria y a Francia para que vengan a ayudarlos, se le acusa de traición y se encarcela a la familia real, con lo cual se le hace abdicar a la corona a Luchito XVI. Al abdicar, se acaba la etapa monárquica y entramos a la etapa republicana. Se establece la convención, fase radical que acabó con los rezagos del antiguo régimen. Ahora sí, chao, adiós al sistema monárquico. Luchito XVI en cárcel, en prisión con María Antonieta, pero María Antonieta en la cárcel salía cara igual, porque pidió barrotes de oro, colchón de agua, ¿no? Buena comida. Lógicamente, ¿qué pasó? Terminan siendo ejecutados. Primero Luchito XVI, ¿correcto? En la fase girondina gobiernan primeramente los girondinos.
liderada por la gran burguesía, por los capitalistas más ostentosos, pero que no encontraron cambios, ¿ya? Se forma la Primera República Francesa y Luchito XVI fue ejecutado. Pero fue ejecutado principalmente no por tanto la traición, porque los girondinos no querían ejecutar al rey. Es más, algunos girondinos todavía decían que si vuelve a restituir la monarquía, ¿no? Pero el asunto es que, como no había soluciones, la crisis económica seguía, la inflación continuaba, una forma de evitar más rebeliones, protestas, era pues cortar la cabeza y guillotinar a Luisito XVI. ¿Correcto? Con eso la población se quede tranquila, ¿no? Bueno, luego los girondinos, al no encontrar cambios, se le da el poder a los jacobinos y su situación se complica, ¿no? El régimen del terror nace así, con Robespierre al mando, ¿no? La fase más radical. Se establecieron los comités de salvación pública. El líder de este periodo fue Maximiliano Robespierre, que puso la guillotina como el instrumento de moda, ¿no? Se establece el Tribunal Revolucionario, que ordena la ejecución y el guillotinamiento de todos los nobles, ¿correcto? Ante esta situación, o sea, puso en las plazas públicas, en vez de piletas, puso guillotinas públicas. ¿Ya? Guillotinas en vez de piletas. En las esquinas, en vez de teléfono público, guillotinas públicas también. ¿Correcto? Lo puso como instrumento para reafirmar su poder. Bueno, así se da la famosa reacción termidoriana, que es una reacción contra el régimen del terror, contra la fase jacobina, y retornan al poder así los girondinos, ¿correcto? Que eran, digamos, los intermediarios, ¿no? El centro, ¿no? Político de Francia, ¿ok? Así se decide establecer el directorio, que 5 directores rumben el camino en Francia, ¿correcto? Se encargaran de la vía política en Francia, liderado lógicamente por los girondinos también. Se dan así las elecciones, el sufragio, pero el problema es que el sufragio solamente sería para los ciudadanos, para los burgueses que pagaban impuestos, más no para las clases populares, ¿correcto? Mientras tanto, fuera de Francia, uno de los generales se hace famoso, un tal Napoleón, ¿correcto? Napoleón cobra más fama cuando obtiene la victoria. Por fin se le ganaba a Inglaterra en algo. Se le ganaba en una guerra. Claro, no en Francia, no en Europa, en África, en la famosa batalla de las pirámides, ¿no? En la guerra en Egipto, ¿correcto? Logra vencer a la coalición que lideraban los ingleses para, con el objetivo de restituir también el antiguo régimen, ¿ah? Muy bien. Así entonces Napoleón se hace famoso, por fin le ganaste a los ingleses, que era lo que todo el mundo quería saber, ¿no? O sea, Napoleón se convierte en el Paolo Guerrero, ¿no? Del mundial. En este caso le ganaste, ¿no? A Inglaterra. Entonces, cuando regresa Napoleón, se le invita para condecorarlo, regresa en 1799, ¿ya? Lo que hace Napoleón es dar golpe de Estado. La gente adora a Napoleón, ¿no? Por su victoria. Entonces Napoleón decide dar golpe de Estado y eso ocurre el llamado 18 de Brumario, en el 99. Napoleón entonces decide dar golpe de Estado y toma el control político en Francia. Y lo que busca luego Napoleón es expandir Francia. Se establece el consulado, ¿ya? El objetivo de Napoleón fue consolidar las conquistas revolucionarias y evitar el retorno al absolutismo. Establece el Código Civil, cambia las leyes. Entre esas reformas se establece el derecho a la propiedad, para lógicamente proteger a la burguesía, la igualdad ante la ley, en teoría al menos, para la burguesía sobre todo, la libertad de trabajo, ¿correcto? Y así acabar con el antiguo régimen feudal, los rezagos del feudalismo o esclavismo, ¿no? La legalización del matrimonio y el divorcio, felizmente le dio la solución al problema de muchos, el matrimonio, ¿correcto? Ante ese problema, felizmente Napoleón decidió establecer el divorcio, ¿correcto? Grande Napoleón, ¿no? Al menos en ello. Entonces Napoleón, con estas nuevas reformas populistas en realidad, ¿ya? Con estas reformas populistas, así Napoleón comienza entonces la etapa de conquistas y de expansión. Funda el imperio. Cambiamos de dictador. Te sacaste a Luchito XVI, al antiguo régimen, al absolutismo para ponerte otro emperador, ¿no? En realidad cambiaste de dueño. Napoleón impone el imperio, sale la difusión de la Revolución Francesa, debido a la gran Napoleón, Napoleón finalmente derrotado en la famosa batalla de Waterloo, ¿no? Por la coalición europea, ¿no? Prusia, Austria,
Inglaterra, ¿no? Se juntan y derrotan a Napoleón porque ya no interesaba poner el antiguo régimen, sino la expansión de Francia y que Napoleón controlara territorios en Europa. Recuerda que lo hace con España, ¿no? Le pegó a España. Hizo abdicar al rey en Bayona, a España, y pone a su hermano, a Pepe Botella, como rey provisional, ¿no? O sea, ya Napoleón se convirtió en una amenaza y en Waterloo, finalmente derrotado en 1815. ¿Está bien? Consecuencias. En lo político, la abolición del absolutismo y los privilegios feudales, se separa el poder del Estado con la Iglesia. En lo social, fueron abolidos la servidumbre y los derechos feudales, se establecieron la igualdad ante la ley, ya todos eran libres, todos tienen derecho a la propiedad. En lo económico, se confiscó el patrimonio del clero y fue suprimido el diezmo, ya no era obligatorio. O sea, la abolición del poder de los gremios en las ciudades. Y en lo cultural, se difundió la libertad del culto y de expresión, así sea en la expansión de las bases para el liberalismo económico. Ya Francia libre, Inglaterra por su lado ya sin colonias, los nacientes Estados Unidos, ya comienza a expandirse el sistema económico liberal. ¿Me dejo entender? Eso fue la gran transformación, los grandes cambios. Ahora, en este contexto también de la expansión del imperio francés, cuando derrotan a España y hacen abdicar al rey, que ocurrió acá en Sudamérica, fue aprovechado para que nacieran las juntas de gobierno en Venezuela, en Argentina, en Colombia, o Gran Colombia en ese momento, ¿ya? En Valparaíso, menos en Lima, ¿no? Pero todas las demás comenzaron a establecer juntas de gobierno, ¿no? Aprovechando que no había rey, pues, en España. Y esto impulsó aún más las rebeliones acá en Sudamérica. ¿Claro? De alguna manera influyó la expansión napoleónica, ¿no? Muy bien, muchachos. Ya, eso sería todo entonces, muchachos. Gracias por la atención.